Hola, bienvenidas otra vez a esta sección que se llama Mujeres que Inspiran. Yo me llamo Joali Palma y estoy muy contenta de poder traer a una persona que yo personalmente admiro, que se llama Aranza López Vallejo. Ella fue mi paciente y ahorita es una persona que realmente yo admiro porque Mm. es científica y es mamá y es buena persona y son muchas cosas que de pronto suelen ser difíciles de encontrar, pero justo le quiero platicar hoy con ella para que podamos ver que claro que se puede. Y bueno, ella es licenciada en biología molecular y luego ya hizo una maestría en biología experimental y ahora ya, además de ser científica, es una gran mamá. Y quiero platicar todo este proceso que tuvo de pre-mamá, mamá combinada con la ciencia y todo el proceso en el cual yo tuve el honor de poder llevar el control de su embarazo. Mujeres que inspiran. Entonces, muchas gracias por estar No, gracias, aquí. gracias a ti. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, muchas gracias. La admiración es mutua porque, pues sí, o sea, que alguien se haga responsable de tu embarazo y de algo que está pasando y sea tan importante para ti, claramente lo tiene que llevar a cabo alguien que admires. Entonces, es mutuo, Joali. Muchas gracias. Ay, pues qué bueno, porque creo que podemos sacar grandes cosas para que tu historia sea algo que nos inspire a todas y que veamos que claro que se puede tener un embarazo bonito, un nacimiento bonito, una gestación bonita y ser una mamá muy preciosa. Y primero que nada, para conocerte un poquito más, ¿tú soñabas qué querías ser de grande, Aranza? Como ¿Científica? como todo niño, yo creo, yo quería ser arqueóloga. Quería Bien. ser arqueóloga. Yo veía los dinosaurios, decía, yo quiero ver dónde salen los dinosaurios. Yo quería cavar, irme a cuevas, cavar, encontrar dinosaurios, encontrar momias, y siempre como encontrarle lo perdido a la naturaleza. Ok. O sea, desde pequeña yo como que quería hacerle ciertas preguntas a la naturaleza, que después me enteré que sí se podía mediante la ciencia, y claramente, ¿no? O sea, lo que uno quiere ser, todos queremos ser entrenadores Pokémon o cosas así, pero pues en realidad siempre fue eso, pues una búsqueda de qué es lo que la naturaleza nos quiere decir, Ok. qué nos quiere decir, qué es lo que hace que la naturaleza sea como es. Y por naturaleza tampoco quiero que piensen que solo como árboles y plantas, ¿no? ¿Qué es lo que le da el color verde? No, o sea, ¿qué nos hace a los humanos ser humanos? ¿Qué hace que seamos, que tengamos dos brazos, ¿no? ¿Qué hace a las aves volar? Todo ese tipo de cosas que pueden ser englobadas dentro de la ciencia. Ya después uno encuentra qué parte de la ciencia se quiere dedicar, pero cuando digo que yo quería ser científica, yo digo que me gustaba la física, la química, la biología, incluso las matemáticas, quizá no a nivel hacer divisiones de más de 2 dígitos, pero, pero sí al nivel más elemental, ¿no? De hacerse preguntas elementales. Y entonces estudias biología molecular. Ujú. Y de ahí te dedicas básicamente a la biología experimental. Sí, bueno, o sea, la ciencia tiene muchos caminos, ¿no? Evidentemente, cuando uno está estudiando, cuando uno está en área 2, dices, sí, ya al menos me decidí por un ámbito de la ciencia que son las ciencias biológicas. Pero pues no por eso te deja de gustar la otra parte, ¿no? A mí me gusta mucho la física, me gusta mucho la química, aunque no lo crean, me gusta la parte elemental de las matemáticas. Y todo eso se pudo combinar en mi experiencia y para mi muy particular punto de vista en la biología molecular, que básicamente era hacerle estas preguntas a la naturaleza, pero a un nivel muy elemental de, bueno, o sea, sí está muy padre que los gatos tengan un pelaje de colores, pero ¿por qué, no? Te dicen, bueno, pues porque el pelo se expresa diferente a diferentes niveles, pero empiezas a hacerte más y más preguntas, y ahí es como yo llego con la biología molecular, preguntarle a los genes, preguntarle la información más elemental que tenemos, qué es lo que nos hace ser lo que somos. A mí, a mis gatos y a las plantas y a todos. Entonces de ahí yo me empiezo a dedicar a la biología molecular con muchos diferentes como ramificaciones, desde la farmacología, que me empezó a gustar, esta parte tan importante que ahora hace mucha gente de identificación forense por medio de ácidos nucleicos, también me gustó esa parte, y eventualmente acabé preguntándome qué diablos es el cáncer y por qué es como es. Y de alguna manera acabé haciendo biología molecular del cáncer, tanto en la licenciatura y ya en un nivel posgrado, porque pues, yo sentí que quería saber un poco más, y esto lamentablemente o afortunadamente solo se alcanza eh, con estudiándolo más tiempo y con un posgrado.
Entonces me llevó a preguntarme más cosas acerca de la biología molecular del cáncer y particularmente de este virus que es tan famoso, el papiloma humano, que queremos mucho, del virus del papiloma humano, y cómo puede afectar y cómo es que nos lleva a estadios de cáncer en el peor de los escenarios, que ya sabemos que no son todos los escenarios, pero en algunos llega a pasar. Oye, ¿y cuánto tiempo tenías de haber acabado la maestría en biología experimental cuando supiste que ibas a ser mamá? Técnicamente nada. Mira, muy bien. Técnicamente yo seguía en la maestría. Ok. Para esto quiero ponerlos en contexto. Los científicos también somos personas. Y ni siquiera personas, las mujeres científicas somos mujeres. Entonces eso no nos hace a un lado de que tengamos una vida sexual, una vida en pareja, una vida y que Una también vida reproductiva. una vida reproductiva y que también nos afecten las cosas que están pasando alrededor. Se tiende a ver mucho a los científicos como estas personas cerradas y que solo estamos en un laboratorio cuando aisladas. No, aisladas, seguro no le gusta a la gente cuando no, somos personas, ¿no? Entonces, como contexto, quiero ponerlos en contexto, cuando yo estoy realizando mi posgrado es cuando viene una pandemia, a medio posgrado. Entonces, pues evidentemente había un shortage, había un desabasto de reactivos de biología molecular, de plásticos, de todas estas cosas que evidentemente necesitaban ser usadas para un bien mayor. O sea, tubos de plástico estériles que uno usaría en investigación, pues ahora eran usados o eran vendidos por las compañías para tomar muestras de COVID-19, lo cual yo entendía perfectamente, creo que todo el mundo lo entendimos, que había prioridades, pero eso alentó mucho el trabajo experimental que al menos se realizaba en algunos institutos. Mi posgrado, mi maestría se vio afectada por ese tipo de recortes de abastecimiento que yo entendí perfectamente, y además estas restricciones de pues estar en un espacio cerrado. Si bien tenemos una vida como científicos, siempre estamos encerrados, ¿no? Estás en un laboratorio y pues no era lo ideal. Entonces, este trabajo se ve mermado, empiezo a trabajar en casa, empiezo a leer mucho, pero experimentalmente no podía avanzar demasiado. Al mismo tiempo, por eso mismo, quizá por eso me tardé más en titularme, pero durante el posgrado me entero que estoy embarazada. Entonces, primeramente, pues claramente es una emoción muy... Ni siquiera puedo escribirla, no puedo decir que sea maravillosa, solo es emocionante. Es algo novedoso de, ¿qué está pasando, no? O sea, ahora me volví en un... estoy gestando, no soy una gestante, y al mismo tiempo estoy gestando un proyecto. O sea, como gemelos. Claro. Sí, como gemelos. Tengo que tener esto bien planteado, pero también mi proyecto para ese tiempo también estaba trabajando en un laboratorio que analizaba COVID-19. Entonces, como que muchas cosas al mismo tiempo se estaban gestando y como te digo, no puedes ser una persona cerrada, no tienes que integrar todo eso y de alguna manera sacarlo a flote. No sé cómo, pero con ayuda de tu materna fetal favorita se puede. Porque te acuerdas, o sea, yo me acuerdo mucho esa consulta cuando tú entraste justo con emoción, no puedes decir feliz, triste, o sea, como en shock, y me dijiste, Joali, ¿qué onda? Estoy embarazada, quiero tu opinión, sí. No sé si interrumpir o no. Claro. ¿Te acuerdas cómo fue esos miedos? Eso, lo que quiero que nos platiques es ese miedo, las razones de tu miedo, el contexto que tenías y por qué estabas dudando de la maternidad. Porque yo creo que hay muchas personas que están en una situación similar a la tuya, científicas, claro que sí, pero también puede ser personas sin carrera o personas en el área de humanidades, o sea, de todo tipo, ¿no? De edad, etcétera, etcétera. Y qué bueno que lo sacas a relucir porque el miedo y esa pregunta que te hice en consulta de ¿qué hago? ¿Yo voy a hacer lo que tú me digas? No venía de ser científica o de ser una... No venía de ningún lado. Si quieren que le ponga un nombre, venía de la gordofobia. Venía de ese lado. Venía del lado de decir, soy una persona gorda, he sido una persona gorda mucho tiempo y se me ha enseñado, se me ha inculcado que esto es peligroso, que es incluso irresponsable de mi parte. Entonces, pues, o sea, si yo soy una persona gorda, irresponsable, ¿cómo me voy a hacer responsable de la respuesta? Le tengo que preguntar a mi médico. Lo que mi médico me diga es lo que voy a hacer, porque claramente yo no tengo un buen juicio, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. De ahí venía ese miedo de, ¿será lo correcto? ¿Será lo más responsable o irresponsable? ¿Será que sí estoy comprando enfermedades de a gratis para mí y para un bebé? Entonces, de ahí venía todo el miedo de lo interrumpo o no. Exacto. Y lo que yo te dije es,
tú me tienes que decir si lo deseas o no lo deseas. A partir de eso es nuestro principal, y ya si tú lo deseas, yo voy a hacer todo lo que humanamente se pueda, todo lo que esté en la ciencia descrito, para individualizar toda esa información que tenemos y entonces poder darte el mejor manejo, la mejor atención y que podamos tener a Nico Bebé entre nosotros súper bien. Y creo que esto es bien importante porque hay veces que, digo, afortunadamente tú y yo nos encontramos y eso fue una fortuna para mí, pero imagínate que si hubiera sido una persona meramente ignorante y gordofóbica que te hubiera dicho, aborta. Aborta porque es una enfermedad, te vas a morir, tú y tu bebé quieres morirte. ¿No? Imagínate el miedo. Totalmente. Y cuántas veces este discurso que acabo de decir se ha repetido en personas, en instituciones públicas y privadas que siguen creyendo que es una culpa, que es un error, que su vida va a cambiar radicalmente de forma negativa porque tienen obesidad y cualquier otra de las condiciones. Y lo que yo te dije, y recuerdo perfecto, es que te dije, son factores de riesgo. Un factor de riesgo, tú como científica, sabes que, recuerda la ciencia de tu interior, que un factor de riesgo no es un 100%. Nos sirve para nosotros justamente no para juzgar, sino para manejar ese tipo de factores de riesgo y claro que tu aspirinita, que tu L-arginina de cambios en el estilo de vida, que alimentación, que dormir, que una serie de cosas que nos va a llevar a tener un bonito embarazo así. Ahora, ¿cómo fue? Ya estabas embarazada y empezó a crecer con un bebito en una pandemia donde aparte tú veías las noticias que te decían mortalidad materna, se murió otra mujer embarazada. Yo recuerdo el escándalo de una colega de tercer trimestre, ginecóloga, que siguió trabajando, adquirió el virus y se murió ella y el bebé, no estoy segura si sí o si no, pero ¿cómo fue ese? Tengo que trabajar porque pues tengo que trabajar y tengo que continuar con el embarazo porque es un embarazo deseado y además tengo que seguir las 80 recomendaciones que Yoali me dijo, con los 80 estudios que Yoali me dijo, no puedo con todo, pero sí pudiste claramente. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy complicado y quiero recalcar aquí que con todo, o sea, es increíble lo que la gordofobia nos hace, porque había una pandemia, o sea, había un problema mayor. Aún no había accesibilidad a vacunas, al menos en mi primer trimestre no había accesibilidad a vacunas, ni para personal médico que no trabajáramos en hospitales, finalmente yo trabajaba en laboratorio privado, y dentro de todo eso, sigo sin creer que el mayor miedo fuera, es que estoy gorda. ¿Cómo es posible? ¿Qué irresponsabilidad? Porque tú, como bien sabes, si bien uno lleva un esquema privado, también se lleva en un esquema público o buscas como otro tipo de consultas, ¿no? Algunos que son meramente especializados, otros no. Y me lo dijeron varias veces. Médicos me dijeron varias veces, no, irresponsabilidad la tuya. ¿Qué irresponsable eres? O yo les mencionaba, mira, mi materno fetal me está mandando este fármaco como una terapia preventiva. No, prevención hubiera sido no embarazarse con ese peso. Y así de, ¿qué dices, no? ¿Qué dices? Aparte, que es algo bien importante. Ese comentario, ¿qué hubiera generado una persona que ya está embarazada? Este es mi cuerpo, lo aceptamos tanto tú como yo, más tú que yo. Y trabajamos con ello, con culpa, con miedo, con ese tipo de violencia. Y luego mis colegas se ofenden de por qué la gente no acude oportunamente a los doctores o por qué no le hacen caso y se van porque también hay del otro lado charlatanes, después de estar violentando sistemáticamente a una mujer que habita un cuerpo gordo. Como si eso fuera una tragedia, un error, una culpa, en lugar de empezar a trabajar conjuntamente. No esta medicina que es medio así, sino esta medicina que estamos como estamos, ya esta es nuestra situación actual, vamos a trabajar juntos para que tengamos a Nico Bebé entre nosotros. Claro, y como dices, o sea, ¿a dónde lleva ese comentario? O sea, claramente la prevención va de muchos lados. O sea, si yo te estoy compartiendo que tengo este cuerpo, habito este cuerpo grande, tengo estos laboratorios, la prevención entonces es abordarlo de una manera farmacológica, ¿no? Abordarlo con otro tipo de estudios. No decir, ay, hubiera sido, ay, no te hubieras embarazado, ay, hubieras bajado de peso. No nos lleva a nada ese comentario y me parece increíble que durante un problema que nos superó a todos, a todo mundo, a instituciones de salud, a todo mundo, ese fuera mi mayor problema. O sea, que eso fuera lo que me quitara el sueño en medio de una pandemia donde tenía un proyecto de posgrado que levantar, un laboratorio de análisis de COVID-19 que, o sea, no es que yo lo estuviera ni mucho menos, pero que atender, ¿no? Cuando tenía todo esto... Y un bebé que sacara. Y un bebé que sacara, además, que ese fuera el verdadero problema para mí, como, chin, me comí un dulce,
ay, desayuné chilaquiles, no puede ser, pero se me antojaban mucho, ¿qué va a pasar? Esto, la culpa me carcome, ¿no? Eso era realmente complicado, ¿no? Y que eso fuera mi mayor problema. Pero bueno, retomando un poco, ¿cómo fue llevar un embarazo dentro de todo esto? Bien difícil, no puedo decir otra cosa, bien difícil, porque se nos olvida que como que solemos ver a estas mamás en Instagram de comprando ropa preciosa y aquí arreglando el cuarto del bebé, que es maravilloso y qué bueno que la gente lo pueda hacer, pero no es la realidad de todos. No es la realidad de todos y muchos tenemos que trabajar al mismo tiempo, sacar muchas otras cosas y aunque queramos romantizar un embarazo no se puede. O sea, ¿a qué hora? O duermo, trabajo, o voy a mis 1000 estudios, o voy a surtirme a la farmacia de todo, pero no tengo, ni siquiera tengo el tiempo de romantizarlo. Entonces, pues, complicado. Nada que no fuera posible porque tuve la red de apoyo suficiente. No es porque es algo que se logre sola o por fuerza de voluntad, jamás. O sea, si Ni yo echándole ganas. por supuesto, lo que menos quería yo era echarle ganas. En medio de una pandemia, en medio de todo esto, lo que menos quiero no es echarle ganas. Pero fue gracias a esa red de apoyo y pues sí quisiera que quede como muy claro que no es por fuerza de voluntad, es porque tenía una gran médico materno-fetal, es porque mi familia me estaba apoyando, porque tenía amigos, porque en mi trabajo me apoyaban de alguna manera, o sea, todo fue por redes de apoyo, que en realidad esto fue menos complicado. Mi jefa en el instituto en el que yo realizaba mi posgrado fue una persona que entendió perfectamente todo lo que implicaba ser mamá, porque pues, ella fue mamá durante su doctorado, creo que 2 veces, y, o sea, todo esto no se dio por mí, se dio por todo lo que estaba a mi alrededor. Y creo que eso es algo que todos agradecemos, porque al final, pues así, Arantxa empezó siendo mi paciente, pero quiero decirle que contarles que en todo este embrollo del embarazo, de pronto un día dije, yo tengo una gripita. Y intenté tomar ir 1000 veces a tomarme, estaba saturado, no había, y le escribí de que, oye, ¿tú qué trabajas en eso? O sea, fue con su traje de científica así a tomarme la muestra a mí, y aparte yo está muy tenue, seguro es negativo. Y Arantxa, es súper positivo. ¿Qué dirías de un embarazo que te trae esto? Exacto. ¿Qué dirías si fuera un embarazo esto? Y digo, y esto a mí, yo creo que es lo que más me gusta de mi profesión, poderme encontrar personas como tú, donde pudimos, al final, lo principal fue, pues obviamente, que Nico naciera y que naciera bien, pero quisiera que nos compartieras cerca del final del embarazo, digamos, se subió un poco la presión. Sí. Después de las 34, lo cual era el objetivo, porque para eso estábamos dando los medicamentos. Y yo dije, mira, este bebito ya está casi cocido, ya no es algo que me preocupe tanto. Era un riesgo que esperábamos, lo soportamos y lo sabíamos, no pasa nada. Pero, obviamente, te hospitalizaron, te tomaron una serie de estudios y te encontraste a tus amigos residentes de ginecología en cierto hospital de renombre de tercer nivel, que no vamos a decir, no vamos a decir nombres. Pero te encontraste y ¿cuál fue? Cuéntanos esa experiencia. Ya qué pregunta con saña, así con saña, le pone hasta apellido, pero sí, o sea, la saña tiene una razón de ser. Por si no lo saben, yo tenía un alto riesgo de desarrollar preeclampsia porque existen estudios preventivos que Yuali realiza maravillosamente, estudios preventivos donde se puede dar ese riesgo, pero como lo mencionas, es un factor de riesgo, no es ley, ¿no? No es que va a suceder. Para eso se dan medicamentos, para eso uno toma todas las precauciones posibles, cambias tu dieta en la medida de lo posible. También un abrazo a la nutrióloga, que aquí Aline, la nutrióloga, fue un gran apoyo también. Pero bueno, todo esto con la idea de prevenir. Dentro de todo lo que sucede con el estrés de un embarazo, el estrés de un trabajo, todo ese estrés, evidentemente puede subir la presión. Desconozco cuáles son los valores normales o anormales o que sean de mucho riesgo en un embarazo, pero recuerdo que en una consulta en el sector público, llega una consulta de rutina, tómenme la presión, aquí está, 130, no recuerdo la diastólica. Como en el límite alto, digamos. En el límite alto, pero alto, ¿no? Me dicen, no, este embarazo ya está muy avanzado, más de 34 semanas, creo que eran 34, y tienes alta la presión, te vamos a hospitalizar como una manera preventiva, lo cual yo celebro. Qué bueno que le pongan atención a las embarazadas, aunque sea un poquito alto, pues así se previene. Más vale, así se previene, ¿no? Ajá. No diciéndome no te embaraces, así se previene un evento que pudiera ser trágico. Adverso, ajá.
Me hospitalizan y pues si ustedes no han tenido la fortuna de ser hospitalizadas en el sector público, pues te ponen tu bata muy preciosa, entras a una camilla y te toman pues todos tus datos clínicos. Evidentemente datos que toman de tu médico como familiar o datos que van tomando de los estudios de laboratorio, pero a lo que quiero llegar es que no te preguntan a ti como paciente cómo te estás sintiendo, cuál es tu historial, porque seguramente no eres lo suficientemente listo como para poder dar un resumen de tu historia clínica, ¿no? O un resumen de cómo ha sido tu embarazo. Ni te preguntan. Me hospitalizan y evidentemente, recalco, soy una persona que habita un cuerpo grande, un cuerpo gordo, me ven y me dicen, diabética gestacional, ¿verdad? Y yo así de, pues, a ver, muéstrame el expediente, ¿dónde dice eso? Porque según yo no me han diagnosticado así. Yo me tomo muchas veces la glucosa en mi casa antes de comer, después de comer, como me ha dicho mi médico, aquí en este mismo hospital me han hecho estudios, curvas de glucosa y de tolerancia a la glucosa, y según yo ese no es un diagnóstico que me hayan hecho. ¿En qué momento? No, bueno, pero con ese IMC, obviamente, ¿no? Es diabetes gestacional, además tomas metformina. Estoy muy seguro, ¿no? Y ni siquiera una plática conmigo, una plática entre médicos, entre personal médico, ¿no? Personal clínico. Y uno queriendo opinar siendo paciente de, oigan, yo tengo una opinión, ni siquiera tengo una opinión, tengo datos, ¿no? Tengo una experiencia porque soy yo la que estoy viviendo este embarazo, soy yo la que he ido a miles de estudios, soy yo la que les puede traer toda esta información y deciden no tomarla, deciden hacerle caso a su juicio médico, incluso si ese juicio médico es meramente empírico y visual. Total. Viendo y te diciendo, es una persona gorda, seguro es diabética gestacional. Yo digo, no lo soy, pero yo no soy médico. O sea, tampoco me voy a poner en ese plan de, no, permítame sacar el artículo, tampoco, ¿no? Entonces, yo no soy médico, yo les hago caso, y este médico prescribe una dosis más alta de metformina de la que yo estaba tomando, la que tú me habías prescrito, una dosis bastante más alta, y una dieta hipocalórica, que está bien, nadie necesita, yo no necesitaba en ese momento tanta caloría, pero me manda una dieta muy hipocalórica. Llega la dieta, me empiezan a medicar, y de pronto, yo no recuerdo exactamente qué hora era, pero pasaban constantemente a tomarme la glucosa, como el protocolo marca, lo cual está muy bien. Pasan a tomarme la glucosa unas enfermeras y me dicen, ay, ¿no te sientes mal? Y yo, no, para nada, yo no me siento mal, ¿por qué me sentiría mal? Solo, pues, estoy muy cansada, ¿no? Pero pues, estoy en el hospital sin hacer nada, obviamente, con la mano temblando, ¿no? Es que tu glucosa está en 54. A ver, la voy a volver a tomar una vez más. Números más, números menos, pero más o menos en el mismo intervalo. Ay, ¿segura que no te sientes mal? Y yo, no, creo que estoy bien. Ahora que lo dices. Creo que estoy bien, pero me siento muy cansada. Permíteme un segundo. Yo no sé de dónde saco un café, de esos con harta leche, harta azúcar. Tómatelo, por favor, tómatelo ahorita. Santo remedio. Yo no sé qué le dijeron al médico, porque pues esto también quiero resaltarlo, cómo no te hacen parte de tu historia médica, cómo te hacen este gaslighting médico de, no te voy a explicar nada, ¿no? Voy a hablar con el adulto, con permiso. Yo no sé qué habrán compartido entre ellos, pero de pronto a las tantas horas me bajan la dosis de metformina. Me mandan una dieta que ya tenía fruta, ¿no? Al menos. O sea, que ya no era solo atún, que ya tenía fruta al menos. Y ya me empiezo a sentir bastante mejor. Pero, o sea, tú sabes los peligros de la hipoglucemia materna, claro. Materna. Claro. O sea, tan grave fue que generalmente las enfermeras no hacen nada si no le consultan a las doctoras, y mira cómo sabía que estaba en riesgo pues, tu vida y la de Nico, ¿no? Y esto finalmente fue un error basado en gordofobia, porque una vez más creen que un factor de riesgo implica que una persona tenga un diagnóstico, y además ese aislamiento de tu propio diagnóstico, como si tú eres nada más un ser inerte donde yo te doy medicamentos y no te pregunto. Esto digo, como esto es bien importante, cuando las personas gordas que se embaracen, nunca huyan de aquellos doctores que les digan que tienen que bajar de peso. Eso ya es asociado con fetos pequeños, con restricciones en el crecimiento de los fetos. Entonces, claro que se tienen que mantener y claro que se espera, pero jamás tienen que bajar de peso. Es peligroso para el bebé. Y este tipo de prácticas, pues
le pudieron costar la vida o secuelas Sí. complicadas a Nico. Claro que sí, y todo basado en un juicio, ¿no? Y en este gaslighting de no querer hablar con el paciente, porque además, no sé si cómo sean hospitales privados, pero no puedes tocar tu propio expediente, no lo puedes abrir, no puedes saber qué te están prescribiendo, ni cada cuánto tiempo, solo si medio te das cuenta que te están dando, puedes notarlo. Si te das cuenta cuando abren la pastilla y dices, ay, esa fue de 1000, esa fue de 1 gramo, ¿qué está pasando, no? Solo así medio te puedes dar cuenta. Tanto así que también quiero recalcar que por este mismo gaslighting te pasan medicamentos a los que eres alérgico. Me pasó. O sea, ya tenemos varias Ya, cosas. o sea, yo se las he ido juntando, eso es Ahora, genial. finalmente, Nico nace Sí. sano, 400 pesos. ¿Sí? Mira, Ay, pues te acuerdas más tú que yo. mira. Y bueno, pues ha sido un camino, pues obviamente como toda la maternidad y la ciencia de altas y bajas, pero para terminar quisiera que nos contaras cómo ha sido combinar esto de ser mamá, ser persona independiente, ser científica, ser humano, ser mujer, ser hija, ser Ujú. todo esto. ¿Qué más puedo decir? Complicado. No, es que, o sea, se da mucho la romantización de la maternidad, de qué bonito es tener a mi bebé y que también mantengo mi independencia tanto económica como de cualquier forma, pero es complicado. No podría decir que ha sido muy bonito y romántico porque no lo es sumamente complicado. Es sumamente complicado ser el adulto responsable para otra persona. O sea, porque finalmente, pongo el ejemplo del embarazo, si tú decides no tomar un fármaco, pues solo me afecta a mí, ¿no? Mi cuerpo, yo decido, mis reglas, ¿no? Yo decido con esto. Pero cuando tienes otra persona que además es menor de edad y aún no tiene la madurez mental como para tomar sus propias decisiones o saber qué le hace daño o no, tú tienes que ser esa persona. Dices, Dios mío, soy el adulto responsable aquí. Eres el adulto responsable que es responsable de seguir trabajando y seguir dando un buen resultado en tu trabajo para, pues, sí, de alguna manera, para seguir manteniendo tu independencia económica, pero también para seguir retándote a ti misma, ¿no? No, seguir retándote, seguir en este camino de la ciencia, de seguir cosechando lo que yo quiero, ¿no? Independientemente de si soy mamá o no. Pero al mismo tiempo, también cosechar la mente de esta nueva persona, ¿no? De que no vaya a ser una persona que no sea bien vista en la sociedad, ¿no? Bueno, Que sea... De criar, bueno, de finalmente criar. como mamás, sí quisiera mencionarlo, cuando tienes hijos hombres, es bien complicado porque ¿cómo le haces para no criar a un macho? En una sociedad en machista. una sociedad machista. Creo que si algo ha quedado claro aquí es que durante el embarazo, a mí lo que me dio soporte fue toda la red que me sostenía, y es lo mismo que tiene que pasar con las maternidades y las crianzas. Son crianzas colectivas. Entonces, ¿cómo le haces cuando el colectivo, en su mayoría, es un colectivo machista? ¿Cómo le haces ahí, no? ¿Cómo le haces para que no sea lo mismo? Diría Tania Tagle, ¿cómo le haces para no darle al Estado otro soldado? Entonces, para mí eso fue muy significativo, y diario hacer este trabajo de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, es difícil, no se puede decir de otra manera. Lo más fácil es cambiar un pañal, ¿no? Todo lo que te dicen que es difícil, cambiar un pañal, dar leche, no. Lo difícil es cómo le entrego a la sociedad una persona que sea responsable y una buena persona con los demás, ¿no? Claro. Que sepa ayudar, que sepa sostener, que... O sea, cuando yo estaba, ¿te acuerdas que te mencioné? Si es niña, ya hasta qué le voy a enseñar, ¿no? Le tienes que enseñar a resistir y a luchar por lo que tiene que hacer, y de pronto es niño. Dices, Dios mío, no le voy a enseñar a resistir y a luchar, le tengo que enseñar a ceder el privilegio con el que innatamente, o sea, que trae de manera innata, ¿no? Con el que nació. Y eso es bien complicado. Entonces no puedo decir otra cosa más que difícil. Tampoco puedo decir que es imposible, pero porque mi colectivo me sostiene. Y creo que esa es la clave, ¿no? Yo, finalmente, para terminar, quisiera que nos pudieras dar un consejo en ese momento que tenías estos doctores diciendo que tu diabetes, que tu cuerpo, que irresponsable. ¿Qué les dirías tú a todas esas mujeres que desgraciadamente han sido víctimas de violencia obstétrica y de gordofobia juntos? Claro que sí, estas dos violencias combinadas se pueden y es bastante frecuente. Sí. ¿Qué le dirías tú, que ya viviste esto, a personas que no tienen esta red de apoyo u otro tipo de medicina? Claro. ¿Qué consejo, con qué consejo la podrías apapachar para que se sintiera que no está sola, que no está mal y que por supuesto no es su culpa? Pues bueno, para empezar, que
ha habido muchos casos de éxito. Nico es una persona muy sana, es un niño maravilloso. Hay casos de éxito y tampoco hacer menos o minimizar las condiciones de riesgo, pero Claro. entender perfectamente que es un riesgo. Los riesgos existen siempre, los podemos minimizar y para eso seguimos las instrucciones de nuestros médicos. Para eso se toman muchas decisiones y no es echar en saco roto ni no hacernos responsables de lo que podría pasar, pero tomar en cuenta esto y quedárselo en la cabeza, es un riesgo. Y Vivir claro, es un vivir riesgo. es un riesgo. O sea, el que Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Claro que sí. Vivir es un riesgo y solo aceptarlo, o sea, primeramente aceptar, bueno, soy una persona gorda y no lo digo con culpa, no lo digo como algo malo, esto soy, este cuerpo habito, mi glucosa es así, mi insulina es así, esto soy. Y puedo trabajar en mejorarlo, por supuesto. Hay un abordaje dietético, hay un abordaje farmacológico. Del estilo de vida. De pronto es muy fácil decirle a las personas, baja de peso, no tengo tiempo de trabajar. No tengo, ¿a qué hora? ¿No? Exacto. E incluso, ¿sabes qué? Haciéndolo, tú lo sabes perfectamente, lo haces y no funciona porque las enfermedades son multifactoriales y a la fecha no, para muchos de estos trastornos endocrinológicos o trastornos de manejo de peso, no sabemos cuál es la verdadera raíz del problema. Exactamente. Entonces, ¿cómo piensas atacar un problema que ni siquiera conocemos al 100%? E incluso culparte por eso, ¿no? Exacto. Entonces, primeramente pensar, bueno, esto soy, esto soy, y la prevención no era no embarazarme. La prevención en este momento, ya que estoy embarazada y que estoy buscando atención médica, es ¿qué vamos a hacer? Ya estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Fármacos? Échalos. ¿Son fármacos? Es cambiar mi estilo de vida y mi dieta. Vamos a platicar de cómo es mi estilo de vida y cómo es mi dieta para ver qué podemos hacer. Claro. Para ver qué podemos hacer. Y creo que finalmente, si no tienes esta red de apoyo, mentalizarte tú de, esto no es mi culpa. O sea, no tengo por qué sentirme culpable por haber vivido una sexualidad, por el deseo de ser madre, no me tengo que sentir culpable, ni de muchas veces no poder tener en control mis trastornos endocrinológicos o de peso, porque muchas veces, y tú lo has visto, aún con todo esto, no es suficiente. Entonces, pues, solo mentalizarte que son factores de riesgo, no es el destino final. O sea, no porque te digan que tienes un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, vas a desarrollar preeclampsia o eclampsia, ¿no? O que puede ser fatal. Y como me decía una amiga, ¿y acaso solo en personas delgadas hay estos riesgos? ¿Solo personas gordas desarrollan eclampsia? ¿Solo personas gordas se han desarrollado en diabetes gestacional? No. A todo mundo nos puede pasar porque todos tenemos ese riesgo. Vivir es un riesgo, carnal. Y quien tenga miedo debe morir. Pues que no nazca. Ay, muchas gracias, Arantxa. No sabes lo que te agradezco. Creo que tu historia nos ha inspirado a todas. Y pues muchas gracias por resistir, por ser una gran mamá, una gran científica y sobre todo una gran persona. Muchas gracias y gracias a ti también porque, como dije, todo esto es un colectivo y eres parte de ese colectivo, te guste o no. Mi soporta porque eres mi personal médico de confianza. Muchas gracias, Arantxa. Gracias a ti.